Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy, en una edición más del programa Emprende y Trasciende con Heiner Medina, tenemos un invitado especial, Juan Maguiño. El cual nos va a hablar un tema súper importante que es habilitaciones urbanas. Acompáñenme a ver hasta el final. Buenas noches a todos los emprendedores. El día de hoy no es una noche cualquiera, hoy estamos conectados, hoy estamos frente a un gran maestro de líderes, de desarrolladores inmobiliarios. Para mí es un gran honor poder presentar al profesor Maguiños, denominado como el profesor de los desarrolladores inmobiliarios aquí en Perú. Hablemos desde un principio. ¿Qué vendría a ser una habilitación urbana, profesor? Una habilitación urbana es un proceso mediante el cual tú equipas terrenos que están en zona de expansión urbana, o sea, zona en la cual el PDU, ¿no? El Plan de Desarrollo Urbano, tiene planificado que crezcan las ciudades. Entonces, básicamente es equipar terrenos que están en categoría rústica. ¿En qué consiste el equipamiento? Básicamente, poner luz, agua, desagüe, pistas, veredas. Y los equipamientos son muy variados, ¿no? O sea, hay habilitaciones urbanas que no puedo, sino que ponen algunos, ¿no? Entonces, lo más sofisticado viene a ser pues, el equipamiento en el cual tú pones efectivamente luz, agua, desagüe, pistas y veredas. Y el equipamiento más básico, básicamente, es simplemente poner luz y agua, ¿no? No se ponen ni pistas ni veredas, pero sigue siendo una habilitación urbana por el hecho de haber equipado, ¿no? Wow, tremendo. Entonces, de hecho, no es lo mismo que una lotización simple porque hablamos de un desarrollo equipado, donde tenga todos los servicios, todos los accesos correspondientes. Entonces, pero nosotros, ¿qué reglas, qué normas tenemos que cumplir para desarrollar un proyecto de habilitación urbana, profesor? Bien, las habilitaciones urbanas están normadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ya? Específicamente está normado en el capítulo 2, en la norma TH010. En la norma TH010 nos indica los equipamientos, nos indica también las dimensiones mínimas de los terrenos y también pues los requisitos que se deben de cumplir para que efectivamente se cumpla con lo que es la habilitación urbana, ¿no? Ahora, esa es la norma, por decirlo así, de reglamento para edificar o para construir en sí la habilitación o para equiparla, como le quieran decir, pero esta norma debemos de complementarla con los requisitos que se deben de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, en el cual se detalla todos los requisitos que hay que cumplir para poder, pues, hacer realidad esta habilitación, ¿no? Entonces, digamos que si queremos saber cuáles son los manuales, ¿no? Los manuales para llegar a hacer una habilitación urbana, los manuales básicos serían el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, y la norma TH010, que es el capítulo 2 del Reglamento Nacional de Edificaciones, donde está todo detallado, ¿no? Cómo es el procedimiento, requisitos y etcétera. Tremendo. También está normado, o cómo es el tema de, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver el tipo de habilitación urbana. ¿Cuándo yo decido por el tipo de habilitación urbana, profesor? ¿También está normado eso? En realidad tú decides, el desarrollador decide cuánto equipa y cuánto no. Y no es que esté normado, sino que eso más bien se rige por las fuerzas de oferta y demanda, porque de repente uno cree que el desarrollo inicia pues teniendo un terreno y haciendo el equipamiento y venderlo, porque en realidad eso no es. Así no se comienza identificando la problemática de la población, y cuáles son sus características, sus necesidades y sus posibilidades. Entonces, si fuese caso que después, luego de haber hecho esa evaluación, nos damos cuenta que la población requiere un equipamiento más sofisticado, entonces tienes que poner luz, agua, desagüe, pistas y veredas, porque aparte que es lo que demandan, también tienen la capacidad de comprar. Pero si fuese el caso, que estás en una zona donde las personas pues son de bajos recursos, no pueden tener acceso de repente a un equipamiento muy sofisticado y lo que harías es hacer una habilitación demasiado cara como para que la población la compre,
Entonces puedes ir por las opciones más baratas, ¿no? De repente la tipo E o la tipo F, los equipamientos más simples, el cual solamente hay que poner conexión de agua y electricidad, con lo cual tendrías pues una habilitación más barata, ¿no? Y que podría costar muy bajo, muy poco, ¿no? Un costo muy poco de comercialización, que tranquilamente le puede ser la competencia a las lotizaciones, ¿no? Que solamente demarcan y venden acción. Entonces, en todo caso, pues, o muy tedioso y que además que la población te demanda algo más barato, harías una habilitación urbana con un equipamiento súper básico, ¿no? Entonces, ¿qué es básico? Por ejemplo, pistas y veredas, no hay que hacerlos, pero sí hay que diseñarlos, ¿no? Entonces, si tú ves la norma, te dice, pistas y veredas dice diseño. Eso quiere decir que solamente le tiras tiza. Tienes que pintarlo nada más, ¿no? Pero sí tienes que poner la conexión domiciliaria de agua. Por ejemplo, la solución de desagüe, en la tipo E y la tipo F, dicen pozo séptico, ¿no? Que puede ser un biodigestor y la conexión de agua sí tiene que haber. Ahora, cuando tú haces una habilitación urbana, normalmente estás en una zona donde las redes de agua no llegan, ¿no? Entonces ahí es parte de tu trabajo hallar la solución de agua, ¿no? Normalmente hay que extender un mayor recorrido de la red, si fuese el caso que todavía puede abastecer por el caudal del agua, o de repente invertir un poco en explorar ya fuentes de agua, como puede ser agua subterránea, ¿no? Pozos, lógicamente haciendo pozos legalmente, sacando licencias en el ANA, cumpliendo con los, con los parámetros mínimos de calidad, por decirlo así, de la SUNAS, y administrados por una empresa prestadora de servicios. Que sería básicamente, de repente, el grado de complejidad que podría tener cualquier tipo de habilitación, porque todo así tiene que cumplir con el tema de la conexión domiciliaria de agua, ¿no? Ahora, la conexión eléctrica, que también está obligado en todos los tipos, no es ningún problema, ¿no? Porque la electricidad es un cable que, o sea, no tiene que ir para arriba, o sea, si vaya para arriba o para abajo no le afecte en nada, ¿no? En cambio, el desagüe sí, pues no tiene un tema de gravedad, tiene que haber ángulos, ¿no? Y lo mismo pasa con el agua, ¿no? Entonces tiene que hacerse líneas de impulsión, etcétera. La electricidad casi nunca es un problema en las habilitaciones urbanas, pero lo que sí puede ser un problema son los desagües, ¿no? Que Claro. supongamos, tú estás en una zona donde está por debajo de la red de desagüe, entonces el desagüe va a tener que subir, ¿no? Y todo el mundo sabe que el desagüe por gravedad cae. Pero si fuese el caso que estás en esa complejidad y tú ves que no vas a poder subir a la red de desagüe, de repente podrías hacer una habilitación urbana con una solución con biodigestor, ¿no? Entonces ya pasas ese tema y cumples la norma. Bueno, muy aparte de hacer un pozo séptico o usar los biodigestores para cada familia, ¿qué más, qué otro medio hay para solucionar ese espacio? Lo que hacen muchas veces es que las inmobiliarias se ponen de acuerdo y hacen pues petar, ¿no? Hacen petar, hacen lagunas de oxidación para tratamiento, ¿no? En determinado lugar se compra un terreno no tan grande y se hacen pues los procesos de tratamiento del agua, ¿no? Y esa es una muy buena solución, que lo usan mucho ya en las ciudades grandes, los distritos, ¿no? Pero si estás en una zona ya bastante alejada, donde estás tú solo, de repente hacer estas plantas de tratamiento, digamos, y puede ser muy costoso para un solo proyecto, ¿no? Entonces ya no procedería tanto. Pero se podría hacer biodigestores y a futuro, sí, ya las habilitaciones podrían apostar por un apetar, ¿no? Pero más a futuro, ¿no? Para no estar pues con el tema del mantenimiento, el biodigestor, que tiene un periodo de tiempo que no es muy largo en todo caso, ¿no? Y hay que darle dando mantenimiento también. Excelente, profesor. Entonces, hablemos que hay muchas soluciones para el tema de biodigestores o planta de desagüe, también como el luz. Entonces, la solución más errónea que se puede hacer una habilitación urbana, ¿cuál es para solucionar el tema del agua? Algunos dicen, por ejemplo, de hecho no hay agua, está lejos, está a una profundidad enorme, pero el proyecto va porque va. Pero, o sea, ¿cuál es la recomendación, profesor, en ese caso, por ejemplo? Y en realidad, mira, yo siempre les digo a todo el mundo, pues que en verdad yo, al ser también docente, ¿no? Y también yo doy cursos para el Estado, ¿no? Para el Ministerio de Vivienda, yo siempre tengo que ir por el lado de la norma, ¿ya? Yo sé que hay personas, pues, que están súper motivadas, ¿no? De repente con un primer, ¿cómo se puede decir? Un primer momento, ¿no? En el cual te está llegando el dinero, porque estás haciendo de repente algún tipo de desarrollo aparentemente bonito, ¿no? En el cual pues tú estás haciendo lotización o parcelación, y muy temático y muy con todo eso, pero la verdad es que recién están iniciando, ¿no? O sea, nunca han hecho un desarrollo y no saben qué pasa después, ¿no?
pero yo sí sé qué pasa después, pues, ¿no? Por eso yo advierto, pero no todos hacen caso, porque va, como dices tú, ¿no? Entonces, la verdad es que después de unos años lo que termina sucediendo es que te vienes con las demandas, ¿no? Van a iniciar las demandas, los compradores, por ejemplo, hay gente que dice, este, cómprate tu casa, no, cómprate tu terreno para hacer tu casa de campo. Ya, compras el bendito terreno. Y vas a solucionarte, por ejemplo, de repente la electricidad con celdas fotovoltaicas, ¿no? Ya, bacán. Pero eso te va a prender un foco. Entonces, yo dentro de mí digo, ¿de dónde sacan que van a hacer una casa hermosa en el campo con tus hijos felices corriendo en una piscina, cuando no vas a tener más que para prender un foco y un refrigerador y un televisor y la computadora y todas esas cosas que, o sea, la demanda eléctrica es pues, grande, ¿no? Entonces no puedes, esto es mentir que puedes solucionar con energía solar, no puedes solucionar, es sobrevivir en realidad, ¿ya? Vas a estar como en la isla de los Uros, ¿no? En la isla de los Uros, ellos tienen sus paneles solares y tienen un foquito. No sé si ha sido, pero dentro de tienen un foquito que prende a la justa. Entonces no vas a poder tener las comodidades de la modernidad. Lo otro es que el concepto casi campo ha sido muy mal, no es mal concebido, sino se está ejecutando mal, ¿no? O sea, pareciese que hay un grado de flojera por el cual evitar las licencias, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para hacer mi proyecto sin licencias, ¿no? La trampa del que cree que es vivo, ¿no? Tú tienes que sacar una licencia de habitación urbana. Las casas de campo, por si acaso, también se deben de hacer en base a la norma TH010. Y que normalmente, ¿qué sucede? Que agrupan las casas, no es que cada casa tenga su pedazo de campo, ni no, es una casa normal, igual de tamaño pequeño, pero lo que tienen en común es una gran área verde. Entonces, el área común es grandaza, ¿no? Donde tienen, pues, después tener piscina, área de parrillas, cancha de fútbol, puede ser lo que tú quieras, gigantesco, gigantesco, ¿ya? Normalmente para ese tipo de proyectos recreacionales, el área que se destina a esas actividades es el 60% del terreno. Y lo demás son casas que están ordenadas, agrupadas, ¿no? No es que cada una tiene su espacio, porque si cada uno tiene su espacio, ¿cómo mantienes tú tu espacio y cómo mantienes al costado su espacio? Aparte de eso, que cuando se hace, por ejemplo, parcelación, se mantiene la categoría rústica de los terrenos. Entonces, puedes darle usos rústicos a los terrenos, ¿no? Entonces, y más cosas, ¿no? Como por ejemplo que no tienes un administrador de esa zona, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces una parcelación, debería pues de regir toda la normativa en lo que tú tienes es el gobierno regional, ¿no? Entonces olvídate de tener serenazgo, olvídate de tener seguridad, ¿no? La policía nunca llega, es Profesor, ¿cuál es el proceso para yo sacar la licencia de habilitación urbana? Que muy aparte de la documentación, o también coméntenos qué documentación tengo que presentar y cuál es el proceso que yo tengo que llevar para sacar la licencia. Porque algunos creen que es tan enredoso, tedioso y es por eso que mejor lo hago lotización nada más o simplemente trato de no, estudiar. no, no. Me gustaría que nos explique el tiempo que nos demora todo eso Mira, para... la lotización es un proceso nivel ultra flojo, pues. O sea, cuando veo a la gente de flojonazo. Y lo otro es que es valiente. Es valiente porque cuando empieza a vender va a llenarse de plata. Pero cuando pasen 2, 3 años y la gente quiera vivir ahí con su familia, con sus hijitos, no va a poder porque no tiene agua. Y te va a ir a reclamar. Y te van a demandar. Entonces, toda la plata que juntaste, de alguna manera, vas a tener que devolverla o hacer algo porque lo que se te viene son la tira de demandas. Demanda tras demanda tras demanda. Y no te digo, o sea, nuevamente les repito, no le estoy diciendo algo que yo creo, sino que algo que yo he visto. En los cursos de desarrollo hay desarrolladores inmobiliarios que han estado haciendo lotización y están viendo la forma de parchar lo que ya hicieron, porque ya se metieron en el problema y están demandados. Pero eso no es ahorita, eso es acá 2 años, a 3 años, cuando la gente te diga, oye, tú me dijiste que acá iba a ser mi casa de mis sueños y no tengo agua, no tengo luz, no me conecto en nada, o de repente alguien valiente invierte una gran cantidad y a la hora de enchufar su casa a la red no hay. Te dicen, no, con células solares, ¿no?
O si no, va a estar con continuos asaltos, que le roban, que no recogen la basura. Y lo peor, o sea, y lo peor de lo peor de lo peor, que cuando no se hace consulta con el municipio y no se saca el certificado de zonificación y vías, puede pasar que el Estado diga, oye hermano, por acá por el terreno pasa una vía y tú no consultaste en el municipio. Entonces, si pasa la vía, todos esos terrenos que vendiste, por los cuales va a pasar la vía y tú no consultaste porque tú eres vivo, te los van a quitar. Y luego esa persona va a ir y decirte, oye, vino el Estado y me quitó mi terreno. ¿Quién me lleva mi plata? ¿El Estado? ¿Tú? Además, ni siquiera soy propietario porque nunca me diste un título de propiedad, sino que soy copropietario porque me vendiste en acciones. Entonces, toda esa viveza se te quita en una cuando estás demandado. Entonces, por ejemplo, en el último curso de desarrollo, hemos estado con desarrolladores conocidos, demandados, demandados. O sea, ya en algunos tramos penales cuando han mentido, ¿no? O sea, cuando dicen que acá vas a tener tu casa, acá vas a poder hacer esto, o sea, en verdad, a veces por vender, yo sé que los vendedores a veces mienten por contar de vender, pero acá sí no se puede, porque esto es desarrollo inmobiliario, tú no puedes mentir, hay Indecopy, hay juicios que puedes afrontar, incluso penalmente, si es caso que has mentido o alguien se ha enfermado por hacer algo que tú decías, no, acá hay agua y de tal fuente, ¿no? Y puede ser que tú hubieras ofrecido agua de un pozo, que hay gente que ha hecho eso, ¿ah? Y resulta que el agua del pozo estaba envenenada, ¿no? Que algo que por si acaso es muy normal. El agua de los pozos por lo general tiene algunos químicos, ¿no? Algunos elementos que no necesariamente son buenos, no son nocivos. Entonces, lo que sucede es que la gente pues empieza a tomar, imagínate que si iban ahí, ¿no? Empiezan a tomar esa agua, comienzan a tomar, 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 de repente la gente se enferma masivamente o genera los cálculos a riñón porque tiene muchos minerales, 10.000 problemas. Cosas que tú no sientes porque simplemente ves un agua en un vaso, lo tomas, ah, qué rico, así se puede tomar. No es así. Para eso está la SUNAS, que regula la calidad del agua. Y por eso te dicen que tú no puedes administrar agua, lo tienes que hacer una EPS o de repente una JAS. Entonces, eh, no te puedes jugar con esas cosas, ¿no? De repente en otro tipo de negocio puedes hacer esta viveza, pero los que están haciendo vivezas, tarde o temprano van a tener que todo lo que ganaron, devolverlo y solucionar sus temas de juicios y problemas que va a pasar. Yo hablo con tiempo, ¿no? Yo sé que muchos están iniciando recién, pero esperemos 2 años a ver si seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que este es el momento, este es el momento y bueno, tiene un gran trabajo, ¿no? Está aportando valor, está contribuyendo con el profesionalismo del desarrollo inmobiliario. Entonces, profesor, para tener en cuenta, ¿cuál sería en específico? Bueno, nos dice que primero tenemos que sacar un certificado de zonificación y vías, tenemos Ujú. que evaluar el tema de los servicios. ¿Qué otra documentación tengo que presentar en el proceso para sacar la licencia Y mira, de... necesariamente se tiene que hacer 2 estudios. Uno es el topográfico, ¿no? Para ver la geometría del terreno, también los sitios principales y las curvas de nivel. El otro es el estudio de suelos, para ver la calidad del suelo, porque los suelos pues tienen diferentes calidades, no es que tú puedes construir donde sea. Hay que ver los estudios de suelo. Y lo otro es que tienes que hacer, pues si vas a hacer habilitación con un equipamiento, lógicamente vas a excavar, ¿no? Entonces vas a necesitar certificado de existencia de restos arqueológicos, ¿no? O CIRA, que se saca en el Ministerio de Cultura, ¿no? Nuevamente tienes que recurrir pues a las CPS para que te supervisen las obras, ¿no? Porque la EPS que va a recibir lo que tú vas a hacer, por ejemplo, si tú vas a hacer redes de agua de desagüe, la EPS de agua y de desagüe tiene que supervisar tus obras porque al fin y al cabo ellos van a tener que recibir. Lo mismo para electricidad. Y, por ejemplo, el Ministerio de Cultura hace el plan de monitoreo arqueológico para verificar que cuando tú excavas, pues lógicamente no hay restos arqueológicos, ¿no? Y si fuese el caso, que se encuentra restos arqueológicos, lo que va a pasar es que se va a demarcar la zona arqueológica y se continúan el resto, ¿no? Tampoco es que sea el fin del mundo se encuentra un resto arqueológico, ¿no? De repente es solo uno, ¿no? O de repente, eh, sí, puede ser que encuentren una huaca, ¿no? Que esté pues enterrada, pero simplemente se demarca la zona arqueológica y se continúa, ¿no? De hecho, todos hemos visto que en medio de la ciudad a veces hay huacas, ¿no?
pero igual, Exacto. igual se hace en la ciudad, no hay ningún problema. El tema es que hay que marcar la zona arqueológica, ¿no? La Huaca no es gigante, ¿no? Ahora no sé que cuánto es una ciudad, pues ahí sí ya fuiste, ¿ves? Eso es muy improbable, ¿no? Claro. Perfecto. Tenemos una pregunta. ¿Se puede hacer una habilitación urbana en un terreno rural? Ya, esa es una buena pregunta. Eh, los terrenos que pueden existir en un distrito, ¿no? O sea, por ejemplo, en Lima, casi todo es un casco urbano, ¿no? Pero si estás en provincias, muchas veces los distritos tienen los tres tipos de terrenos que normalmente encuentras, ¿no? El primer tipo de terreno que tú tienes es el terreno habilitado o el terreno urbano, ¿ok? Es el primer terreno. Ese tipo de terreno está dentro de lo que es el casco urbano y los municipios hacen un plan de desarrollo urbano, hacen una planificación de la ciudad y ellos determinan hasta dónde va a crecer la ciudad hasta determinado tiempo. Entonces, ese plan de desarrollo urbano, también conocido como PDU, demarca los límites de dónde va a ser la zona de expansión urbana, que sería el tercer tipo de terreno, ¿no? Terrenos en zona de expansión urbana. En esas zonas es donde se hacen las habilitaciones urbanas. Cuando tú vas más allá de esa zona de expansión urbana, o sea, que está dentro del plan de desarrollo, vas a llegar ya a los terrenos rústicos, ¿no? O rural, de repente, como dice el compañero. El tema es que esa zona no está dentro de este PDU y no se podría hacer una habilitación urbana en esa zona. Entonces lo que se tiene que hacer es integrar ese terreno a los planes de expansión urbana. Entonces, lo que normalmente se hace es invertir en hacer un plan de desarrollo urbana a mayor plazo, mayor tiempo, para que con ese crecimiento integre ese terreno a lo que es la zona de expansión urbana. Entonces, si fuese el caso que está muy alejado de la zona de expansión urbana, entonces de repente ya sería casi imposible por más que te hagas un plan de desarrollo urbano gigantesco, ¿no? A muchísimos años. Eh, cosa que cosa que ya pues tendrías que darle otros usos, ¿no? De repente hay formas de usar los terrenos sin necesidad de venderlos, ¿no? Bajo otros tipos de usos que son permitidos, ¿no? Que básicamente son sin venderlos, ¿no? No es para comercializar. Bueno, pero también los podrías parcelar y venderlos como parcelación, pero para el uso que es la parcelación, pues no, que justamente pues que tengas de repente usos agrícolas o pecuarios, ¿no? Porque esos son los usos para los cuales uno parcela. Tenemos otra pregunta más. Bueno, Ronald está bien conectado el día de hoy. Nos dice, ¿una municipalidad te puede obligar a realizar una habilitación urbana? Y para realizar una parcelación, ¿debemos tener algún permiso de la municipalidad? Tema de parcelaciones, prefiero no comentar, porque no es mi rubro. No, no, yo no soy de los que están en ese negocio. Y el tema de la habilitación urbana no es, la municipalidad no te puede obligar a que tú hagas una habilitación urbana. Lo que pasa es que la municipalidad es como una mesa de partes para cumplir las normas. Entonces, si tú vas a hacer un desarrollo, entonces tú lo que estás haciendo, si vas a hacer un desarrollo para vivienda, estás obligado a seguir la ley, porque son las normas, pues no puedes hacerlo como tú quieres, entonces no te pueden obligar. Entonces, lo que va a pasar es que si tú quieres comercializar lotes y subdividirlos, lo que tienes que hacer es una habilitación urbana y seguir las normas, pero no es que la municipalidad te va a obligar. Ahora, si tú apruebas un proyecto y para hacer la habilitación urbana y lo vas a comercializar, ahí lo que va a pasar es que efectivamente, ahí sí vas a estar, como quien dice, obligado a ejecutar las obras. Ahí sí, porque para eso has aprobado tu proyecto y estás comercializando. Entonces, ¿qué pasa si tú no las haces? Simplemente el municipio no va a tener que recibirte. Entonces no te va a recepcionar las obras, no va a recepcionar ni pista, ni veredas, ni parque, ni nada. Ahí lo que hacen muchas veces es el tema de la preindependización, la cual pues es como quien dice ganar tiempo para un proceso y eso dura 2 años y no vuelve a foja cero como si no hubieras hecho nada. Pero hay personas que les venden con preindependización, ¿no? Que incluso se escribe hasta en registros públicos, ¿ah? Pero nuevamente, como te digo, vuelves a cero. Y algunos desarrolladores hacen eso, llegan hasta la preindependización, ¿no? Conectan agua, qué sé yo, prometen pistas y veredas, pero ahí se quitan, ¿no? Se arrancan. Y ahí entra a funcionar a lo que le dicen que algo que en verdad está en la norma, pero que no está bien, porque para mí no debería estar ahí, es lo que dicen la habilitación urbana progresiva, ¿no? En la cual, bueno, ya las personas adquirieron los lotes, no les se terminaron de equipar, pero sí está, digamos, lo mínimo por lo menos, ¿no? Y los preindependizaron, y lo que va a pasar es que el Estado va a tener que invertir.
¿no? Tiene que empezar a invertir el dinero que le van a dar pues los contribuyentes justamente de esa misma zona para hacer sus pistas y veredas, ¿no? Entonces, hay personas que también te venden proyectos que dicen habilitación urbana progresiva, ¿no? Que en realidad están esperando a que se haga lo que se denomina habilitación urbana de oficio, que es la que hacen los municipios. Pero para que llegue eso y para que esté obligado el municipio a hacerlo, porque en este caso que va a estar obligado a hacerlo ese municipio, tiene que pasar pues de repente unos 30 o 50 años, ¿no? Entonces, si tú te pones a vender y dices a la gente, oye, pero tu pistas y veredas te van a llegar entre 30 y 50 años, la gente no te va a comprar, ¿no? Además que vas a malbaratear, en realidad es una estupidez, así te lo digo, es una estupidez no invertir en tu habilitación, porque vas a malbaratear el terreno, ¿no? Entonces tienes que venderlo barato para que te salga rápido. Y la rentabilidad la vas a tener que ganar pues haciendo varios proyectos, ¿no? Y acabas uno y prendes otro, y eso que veo los muchachos que están uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Yo digo, ¿qué están haciendo? Están agarrando y están regalando el terreno, están vendiendo a 10.000 soles, 15.000 soles. ¿Y qué cosa entregan? No sé qué, de repente no entregan casi nada. Y cuando han podido agarrar esos terrenos y trabajarlos más y ganar mucho más, ¿no? En base a ese mismo terreno estar buscando como loquitos, ¿no? Uno tras otro, no es así. Mira, mi proyecto tiene para 3 años, Vaya ¿no? Reque. Vaya Rey, entonces, ¿por qué? Porque estoy explotando al máximo el terreno, ¿no? Entonces, hay que pensar bien lo que uno hace, ¿no? No crean que se trata de, ya, oye, pero yo vengo al toque, ya tengo que meterme a otro, pero ¿cuánto ganas? Sí, yo sé que ganas, pero también puedes ganar más si equipases más. Entonces, ya eso es algo que con el tiempo tú vas a darte cuenta, ¿no? Y vas a decir, pucha madre, que me conseguí como 5 o 6 terrenos en el pasado, no los exploté bien, y más bien para venderlos tuve que regalar, ¿no? Entonces ahí ya, me cada uno, ¿no? Ya, su estrategia va a madurar, ¿no? Con el tiempo lo que pasa es que con la estrategia va a madurar. Entonces, de repente en los periodos, pues, cuando estás iniciando, estás pues ahí con tu lotización, ¿no? Vendiendo en acciones. De lo que va a pasar es que, bueno, vendrán los juicios, los malos momentos, todo lo que ganaste lo perderás, y vas a seguir haciéndolo, pero vas a querer hacerlo bien, ¿no? La idea es que inicien bien, no esperen que recibir golpes. El otro día tuve una entrevista con Giancarlo, y Giancarlo comenzó la entrevista con un video justamente de unas demandas de un grupo de compradores, ¿no? Y decía, pucha madre, este está haciendo... Ya dice, nos van a matar, dije yo. Pero es la verdad. ¿Y qué hacemos? Pues si es la verdad. Igual te van a demandar, te van a perseguir, pues ese es tu tema, pues. ¿Por qué te metes a hacer algo que no es? El tiempo lo hará. El tiempo de repente me da la razón o de repente no. Pero las normas son las normas. Exacto, las normas son las normas definitivamente. Profesor, mire, le cuento un caso, lo que ha sucedido en Cajamarca, ¿ya? Bueno, aquí en Cajamarca hay un distrito de Jesús. Bueno, nosotros tuvimos ahí un desarrollo juntamente con mis socios, un pequeño desarrollo inmobiliario. Ujú, Entonces, estábamos haciendo lotización, ¿no? ujú, De hecho, voy a decir las cosas claras, pero ujú. finalmente salió la municipalidad a decir, bueno, cada terreno que se vendía con acciones y derechos, obviamente el propietario, el nuevo propietario que iba a registrar en la municipalidad, no lo permitían. Señor, usted ha comprado de un terreno de una lotización informal, así, de frente, ¿no? Entonces Sí. nosotros a regularizar esto, o sea, ¿cómo es ese tema? Explíquenos. Entonces, señores, lo que ustedes tienen que hacer es habilitación urbana, nos dijo. Pero, oye, campeón, se trata de un pequeño 2 metros, no es ni una hectárea. Ujú, ¿Cómo me obligas a hacer una habilitación urbana? ujú. Entonces, nos explicaron que ellos sí habían registrado, sí habían habilitado esa cantidad de área. Entonces, si es posible, si ustedes lo han hecho, entonces sí es posible. Pero, ¿cómo me dices que haga yo eso? Pero si eso demora un año, pues mínimo, ¿no? Ujú. Entonces, yo ese proyecto lo tengo para un mes, para 2 meses. Entonces, profesor, la pregunta eh, ¿es que se está rompiendo la norma? Los que hacen lotizaciones, o están rompiendo la norma, en realidad
¿Todos los desarrollos deberían ser habilitaciones urbanas? Todos los desarrollos tienen que ser habilitaciones urbanas. Wow, Porque con date esto cuenta, imagínate que tú has hecho la lotización. Cuando tú hiciste la lotización, no le preguntaste nada al municipio, ¿sí o no? no, para nada. Imagínate que de esa lotización tú saques el certificado de zonificación y vía. Y cuando verificas el certificado de zonificación y vía, por ahí pasaba una avenida. Y tú dices, este maldito, por eso me vendió tan barato el terreno. Porque justamente sabía que iba a pasar por ahí una avenida que se llevaba casi todo el terreno. Entonces yo se lo compré barato, inocentemente, hice mi lotización y luego las personas a las que yo le vendí se van a dar con la sorpresa que el Estado igual en algún momento le va a tocar la puerta y le va a decir, señor, por acá pasa una avenida. Entonces toda esta lotización va a desaparecer. Vaya usted a reclamarle al señor que le vendió en lotización. Todo por no hacer la consulta con el municipio. Entonces lo que va a pasar es que, o sea, tampoco es el fin del mundo. Hay que reparar. Hay que reparar. Entonces, parte de la reparación no es que la municipalidad te obligue a hacer la habilitación urbana. Lo que va a pasar es que la municipalidad lo que va a hacer es negarse a aceptar eso. Y sí, es una habilitación urbana informal, por decirlo así. ¿Ok? Y no es que te va a prohibir, sino que simplemente te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a recepcionar esto. Este señor no va a ser un vecino formal, ¿me entiendes? Entonces, que se va a ver obligado a hacer la habilitación eres tú, porque tu comprador te va a demandar o te va a obligar y te va a coaccionar, ¿no? Entonces, cuando llegue esa parte, ¿no? Sobre todo para los que están haciendo lotizaciones y para los que están haciendo parcelación, tengan cuidado porque esas técnicas no son legales, no son Ujú. legales, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si hay profesionales involucrados en este tema, se la están jugando, ¿no? Se la están jugando. Imagínate que haya profesionales en arquitectura, en ingeniería involucrados en este tipo de proyectos, te la está jugando. Cualquier propietario, cualquier persona que te haya comprado, te puede ir a demandar al colegio. Y chau CAP, chau sí, CAP, chau tu colegiatura. Tu colegiatura. Guau, Tenés cuidado. me ha quedado súper claro con eso. O sea que todos nosotros ahora vamos a pensar en habilitaciones urbanas. ¿Sí es? Definitivamente, siempre ya con la formación de usted, profesor, nos hemos ido formando, ¿no? Y viendo las cosas de una manera distinta. Ya cuando nosotros nos estamos metiendo al desarrollo inmobiliario, entonces nos chocamos así con eso, con la municipalidad que nos saca esto, nos saca lo otro. Entonces decimos, oigan, hay que hacer las cosas correcto, campeones. Hay que hacer las cosas correctas. De hecho, me encanta, profesor, déjeme felicitarle por eso, porque ese es el momento, porque si nosotros tratamos de maquillar los proyectos y maquillar las cosas, o sea, finalmente vamos a tener ese tipo de problemas, lo que usted nos acaba de comentar, ¿no? Y Sí. yo creo que pensemos en habilitaciones urbanas, campeones, si nosotros queremos vernos en las grandes ligas compitiendo o liderando el gran desarrollo inmobiliario en nuestro país. Profesor, ¿cuál es el requisito más complejo en una habilitación urbana? Definitivamente es el agua potable. ¿El agua El potable? agua es el más complejo, el agua. Ahora, eh, yo he viajado prácticamente, en este año he viajado casi todo el Perú. Hay zonas que, bueno, tienen pues la bendición del agua, ¿no? Como la zona sur. La zona sur tiene la bendición del agua y agua por todos lados. En la zona norte no, es difícil conseguir agua, ¿no? Cosa que no pasa en Cajamarca, ¿no? Porque en Cajamarca sí hay agua, por todos lados, pero hay que ver la técnica adecuada para abastecerse de agua, ¿no? Pero, por ejemplo, pues si tú estás en Piura, en Tumbes, ahí tú haces un hueco, primero sale petróleo antes que agua, ¿no? Esa es otra realidad, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú te vas a Puno, en Puno tú metes un dedo así en la tierra y sale un chorro de agua. Que agua por todos lados. Este, Hay lugares muy interesantes para el desarrollo allá en la zona sur, ¿no? Y en la zona norte lo que tiene son buenos ríos, pues, ¿no? Y yo creo que con una buena técnica, yo particularmente enfrenté el tema de la conexión del agua, el cual supe solucionar, ¿no? O sea, tampoco es que, no, pues ya no tengo agua en primera cuando yo voy a solicitar mi factibilidad de servicio y me voy por vencido, no, pues tienes que buscar soluciones, ¿no? Entonces, el hecho que tú consigas la solución y que le pongas agua a un terreno, pues vas a tener una
una gran ganancia por el hecho de tener el agua, vas a vender a otros valores, ¿no? Por ejemplo, yo en el proyecto Valle Reque, a unos kilómetros más allá, hay una invasión. ¿Y sabes qué pasó? Lo que pasa, o sea, económicamente pasa esto. Comprar en invasión te cuesta igual o más que comprar en un proyecto techo propio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprar invasión y comprar en un proyecto techo propio? Que en invasión no te dan nada, no hay agua, no hay luz, no hay absolutamente nada, y sí te cobran, ¿no? Y comprar en invasión te va a costar unos 20.000 soles aproximadamente, sin casa. En cambio, en techo propio tienes luz, agua, desagüe, pistas, veredas, ¿no? Y tienes una casa hecha. Entonces, gana por goleada. Entonces, lo que ha pasado es que las personas de la invasión han agarrado y empezado a deshacerse como sea de esas tierras de invasión y todos se han ido a comprar allá al techo propio. ¿Por qué? Porque están hartos, pues, de ir con baldes, con las enfermedades, ¿no? Entonces, De recibir agua en cisterna. en cisterna ahí no estás tomando tu agüita y están ahí unos pescaditos dando vueltas. Entonces, lo que ha hecho el proyecto Techo Propio es que ha vuelto, pues, las invasiones, la invasión que estaba cerca, un pueblo fantasma, ¿no? La gente la ha abandonado y dice, no, 1000 veces prefiero el techo propio. Hay que ser conscientes que lo que nosotros hacemos como desarrolladores inmobiliarios no es necesariamente un producto, lo que pasa es que es una vivienda, es un lugar donde vive la familia, ¿no? No es que te estoy vendiendo una camisa o te estoy vendiendo, no sé, una computadora, un lapicero. Entonces, acá vive el humano, ¿no? Y entonces, es como la medicina, ¿no? En la medicina no hay lugar al error, no hay lugar al juego con las medicinas o a la experimentación, porque cualquier cosita de eso puede ser fatal. Lo mismo pasa con la vivienda, porque es un lugar donde un humano va a estar en forma permanente, abasteciéndose de, obviamente, de los servicios que tú le facilitaste. Pues si no le facilitaste nada, ¿qué va a pasar, no? Entonces va a vivir la población ahí en malas condiciones, tanto de salud como de higiene, y al fin y al cabo, dime tú, ¿quién termina cubriendo esos costos de salud? El Estado. Entonces el Estado no le conviene que estén haciendo habilitaciones, por decirlo así, informales, donde la gente se enferma a largo plazo, la gente muere también, ¿no? Bajan su performance de productividad y al final el Estado paga pato, pues porque todos estos enfermos, toda esa gente afectada, termina en las clínicas, bueno, en las clínicas no, sino en los hospitales, en las postas, pues, y el Estado es el que los cura. Entonces, oye, ¿para qué haces esa cochinada si me estás enfermando a la gente, ¿no? Así de fácil. ¿Cuánto tiempo demora la licencia de una habilitación urbana? O dependiendo del tipo de... Mira, la licencia puede demorarte 2 meses, mes y medio. Si lo haces con un revisor urbano, también por ahí, pero no tiene por qué demorarse más, a no ser que tengas problemas por solucionar. Entonces, de repente alguno de tus requisitos está complejo y te va a demorar más tiempo, ¿no? Pero si tienes todo y lo ingresas al municipio y todo está correcto, no debería ser más de mes y medio. Profesor, la pregunta es, ¿cómo financio mi proyecto de habitación urbana? De hecho, ya sabemos que es rápido, ya sabemos el proceso, pero muy aparte, mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué los inversionistas, algunos desarrolladores inmobiliarios que están empezando, ellos apresuran rápido en terminar el proyecto? ¿Sabes por qué? Porque el financiamiento son netamente inversionistas. Sabes que Ujú, con un inversionista se firma un contrato por un plazo fijo. Si te pasas el día, ya quedaste mal, ya, definitivamente. ujú. Entonces, este es otro proceso, un problema que se gana para poder ampliar ese contrato y para poder renovarlo y tal vez, entonces, lo que se hace es vender rápido para poder cumplir con el inversionista. Entonces, esas cosas, es por eso que se hace a veces los proyectos, por ejemplo, de lotización, vender rápido. Pero, ¿cuáles son las otras formas de financiamiento, profesor? ¿Cuáles son las otras formas, digamos, que no solo, porque ahora creemos que los desarrolladores inmobiliarios existe solo juntar plata de inversionistas y pum? Claro que eso es, hemos venido haciendo, en mi caso también le he hecho eso, pero ¿cuáles son las otras formas de financiamiento? Mira, en el desarrollo clásico de años, de años, de años, de donde más o menos he estado viniendo yo, por lo general el desarrollador tiene un patrimonio, Ajá, ¿no? Entonces correcto. construye, como dice, con su plata, pero solamente lo inicial, el equity, ¿ya?
Pero lo que también se hace es lo mismo que hacen en la comunidad, juntas de capitales. Pues no es una junta de capital, sino que simplemente lo que se hace es mutuos de dinero, ¿no? Con garantía hipotecaria. Entonces, por ejemplo, imagínate tú, ya tienes tus buenos ahorros, ¿no? Y necesitas financiarte para hacer un proyecto. Entonces tienes dos opciones. O vas con los inversionistas, ¿no? Que obviamente es una metodología cara, o de repente con los ahorros, con el dinero que tú tuviste, compraste tierra en zona de expansión urbana. Entonces, esa tierra sirve como garantía para un futuro crédito hipotecario. Lógicamente que con el pasar del tiempo también esa tierra va a valer más y te vas a poder hipotecarlo por mayor monto, con los cuales ya tú te financias con tus propios recursos, ¿no? Que es tu terreno a través de un instrumento como las hipotecas. Entonces, hipotecas algo que tú ya tienes y que gana valor con el pasar del tiempo, pero tienes que comprarte un terreno en zona de expansión urbana. Eso hacen muchas empresas. Entonces, hacen sus desarrollos, hipotecan terrenos, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, hay gente que sale de Lima, ¿no? Está por el kilómetro 30 o kilómetro 40 al sur, y ve un montón de proyectos o sea, de terrenos que tienen los nombres de las inmobiliarias, pero no están desarrollando proyectos. Y se preguntan, entonces, ¿y para qué los compran? ¿No? ¿Y para qué los compran si no los están usando? Los compran porque con eso reducen las utilidades de su empresa y aparte se quedan con un activo el cual pueden hipotecar para tener un crédito barato y prender los proyectos que hacen más al fondo. De tal manera que conforme más se va consolidando la ciudad, ese terreno vale más, y los hipotecan cada vez más. Entonces lo hipotecan, deshipotecan, pero cada vez es más. Entonces, una de esas cosas que hay que hacer, cosa que te recomiendo también, es cuando hayas juntado ya con el chanchito este gordito, te compres una buena tierra en zona de expansión urbana que va a ser tu caballo de batalla, con el cual te Ah, vas a financiar, ¿no? clave. Para que lo hipoteques y lo deshipoteques cada vez que hagas un proyecto y no te estés prestando de repente con los inversionistas, ¿no? Ahora, hay personas que dicen, me compro una casa, un departamento. No te recomiendo porque esos no ganan tanto valor, ¿ya? Consejo no Para, real. para hacer esto, no te recomiendo una casa, eso no tiene que ser un terreno en zona de expansión urbana. Entonces, cuando tú hagas el negocio, lo que va a pasar es que ese terreno cada vez vale más, cada vez lo hipotecas por más, y no te estás prestando, sino que simplemente se lo hipotecas al banco y con esa plata haces tu desarrollo y punto, ya está. Esa es la mejor forma, ¿no? La otra es que sí lo hagas con inversionistas, ¿no? Porque a otro nivel también se hace, pero, o sea, los inversionistas son tres, pues son dos, ¿no? Por ejemplo, mi proyecto, mis inversionistas han sido dos nada más, ¿no? Una constructora de Trujillo que se llama Coam y la otra es una limeña que se llama La Muralla, ¿no? Entonces, ellos son mis socios. Y Ujú. pero me he tenido que asociar con ellos para levantar el dinero, ¿no? Pero también he podido hipotecar tierra, ¿no? Pero también tú tienes que evaluar, ¿no? Porque de repente dices, no, yo lo hago yo solo, pero a veces hay socio estratégico que sí te conviene, ¿no? Te conviene asociarte, ¿no? En este caso me he asociado con empresas muy grandes, ¿no? La Muralla, una desarrolladora más grande de Lima, y Coan, una de Trujillo, ¿no? Entonces, sí me convenían estos socios, ¿no? Para poder de repente hacer futuras alianzas, ¿no? Pero eso ya depende de tú, pues, como negociante, cómo tomes tus decisiones, ¿no? Pero financiarse, como te digo, a otro nivel también es como una especie de junta de capital, ¿ah? Por si acaso. Solamente que es con dos o tres, y esos dos o tres te ponen, pues, 300, $400,000, ¿no? Eso es lo, eso es lo que se ve de repente en otra escala. Pero el financiamiento más barato que hay es el hipotecario. Y la única forma que logres eso es teniendo tierra en algún otro lugar, el cual vas a hipotecar para poder hacer tu desarrollo. Profesor, ¿qué es lo recomendable? Por ejemplo, me ha pasado que en un proyecto en principio, en nuestros primeros proyectos, he tenido un socio que ha puesto la mitad prácticamente de la inversión, ¿no? Para comprar la propiedad. O sea, ha puesto buen billete. Bueno, en mi caso, Ya, yo le voy a brindar parte de la utilidad neta, no porcentaje, sino un porcentaje de la utilidad neta, ya, ¿correcto? ¿Cuál es lo recomendable? ¿Darle un porcentaje por el dinero que está aportando o darle parte del porcentaje de la utilidad neta? ya. Mira, cuando tú inicias un negocio, imagínate que tú y yo vamos a iniciar un negocio, ¿ya? Y este negocio es un negocio de 200 soles, en el cual tú vas a poner 100 y yo pongo 100. Entonces, Listo. ese dinero inicial que estamos poniendo, tú 100 y yo 100 para este negocio de 200 soles, es lo que se denomina el equity.
O sea, lo mínimo necesario para arrancar el negocio. Cuando pasen 30 años, yo te digo, Guinea, tenemos un negocio de 40 millones de dólares, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que vamos a definir que nos dividimos ese negocio de 40 millones de dólares? En base a los primeros 100 soles que pusimos hace muchísimos años para iniciar el negocio. Entonces ese es el equity. Entonces cuando tú inicias el negocio, ya eso va a definir el accionariado. Entonces si tú no pones nada y lo que tú vas a poner de repente es trabajo y no lo puedes valorizar, y ese valor está de repente muy por debajo de lo que ponga en dinero otra persona, lo que va a pasar es que tú vas a perder accionariado. Entonces lo que más te conviene es poner trabajo caro o poner dinero, de igual manera como lo harían los demás socios. Entonces, en base a lo que aporten los socios para arrancar el negocio es que se define el accionariado. Ahora, si tú quieres ser accionista y tú quieres ganar las utilidades, no tienes por qué cobrarte lo que estás poniendo. Eso es el capital social de la empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso vamos a trabajar. Si tú quieres retirar lo que pusiste, estás mal, porque estás retirando el capital social. Pero sí puedes retirar utilidades, pero no el capital social. Entonces, si alguien quiere hacer un negocio contigo y quiere poner solamente plata y tu trabajo, entonces tu trabajo tienes que valorizarlo también. De tal manera que proporcionalmente a lo que ponga él, ¿no? Obviamente van a repartirse las rentabilidades. Entonces, si la persona con la que te asocias pone 100 y tu trabajo está valorizado en 100, entonces se reparten las acciones mitad mitad. Pero si esa persona pone 1000 y tu trabajo está valorizado en 100, entonces ya no va a haber esa proporción, porque él está poniendo más que tú. Entonces, de tal manera que tu trabajo tienes que valorizarlo lo más que puedes si fuese ese caso. O poner la misma cantidad de dinero que él para que empate. Pero esa es la forma en la que se definen los accionariados, ¿no? Ahora, eso de que me devuelves, no, no, no. El que es socio, lo metió y es socio y recibe utilidades, te esperas hasta repartir utilidades para sacar plata, ¿no? Y lo otro es, si eres socio y el negocio pierde y ya fue, perdiste. Pero si tú eres prestamista, igual sigue la obligación del pago del préstamo. Pero si es socio, nada de que me devuelvan el capital, no, tú ya lo metiste, ya se perdió, ya fuiste, hermano. Porque para eso es que te vas por las utilidades. Esa es la estructura. Claro que de por medio tiene que haber un contrato bien estructurado, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. Listo. Chao, chao. Chao, chao. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y suscríbete ahora mismo en el canal de YouTube.